Decimos que una fuerza F que actúa sobre una cierta partícula A es conservativa si el trabajo realizado cuando recorre una cierta trayectoria desde una posición, por ejemplo, A1 a la posición A2, es independiente de la trayectoria seguida por la partícula. Es decir, una fuerza es conservativa si la fuerza que realiza sobre la partícula no depende si esta partícula se mueve en esta trayectoria o en esta trayectoria o cualquier otra trayectoria, ¿sí? Entonces, si nada más depende del punto inicial y el punto final, diremos que la fuerza es conservativa. Entonces, de ahí se deduce que para una fuerza conservativa, cuando la partícula describe una trayectoria cerrada, entonces el trabajo total es cero, ¿sí? Porque sería una trayectoria, por ejemplo, sería esta, y una trayectoria es que no se mueva, y entonces el trabajo es cero. Por lo tanto, para una fuerza conservativa, el trabajo realizado sobre la trayectoria de una partícula que comienza y termina dicha trayectoria en el mismo punto va a ser cero. Entonces, la integral cerrada de f por diferencial de r va a ser igual a cero si f es una fuerza conservativa. Vamos a hablar entonces de energía potencial, ya definida la fuerza conservativa. Habíamos visto anteriormente que el trabajo realizado por el peso constante P, ¿sí? Por el peso, suponemos que la masa o el peso no varía y que digamos, el movimiento en altura es suficientemente pequeño o razonable para que la gravedad no cambie y por lo tanto no cambie el peso, no cambie significativamente. Entonces, el trabajo realizado por el peso al trasladarse de A1 a A2 no depende de la componente horizontal de la trayectoria, eso lo habíamos visto anteriormente, sino únicamente de la distancia vertical recorrida. Es decir, el trabajo que se realiza de A1 hasta A2 se puede escribir como P multiplicado por Y1 menos Y2. Eso es algo que vimos en un video anterior. Y por supuesto, Y1 y Y2 están referidos a una referencia arbitraria, la que yo quiera. De otra manera, el trabajo realizado por el peso sobre una partícula que se mueve desde A1 hasta A2 no es más que P por Y1 menos P por Y2. Bueno, P por Y, ¿sí? Ya sea P por Y1 o P por Y2, lo definimos como energía potencial del cuerpo respecto a la fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces, una definición. La energía potencial no es más que la multiplicación del peso multiplicado por la altura, ¿sí? Con respecto a una referencia arbitraria. Entonces, la energía potencial, desde luego, está ligada necesariamente a un sistema de referencia que nosotros estemos definiendo. Entonces, el peso por la altura es, o la definimos como energía potencial con respecto a la fuerza de gravedad, ¿sí? Es la energía potencial que tiene la partícula o el cuerpo con respecto a la fuerza de gravedad. Hay diferentes energías potenciales, como veremos. Esta sería la definición de energía potencial con respecto a la fuerza de gravedad. Entonces, el trabajo no es más que el cambio de energía potencial. ¿Sí? Vemos que cuando aumenta la energía potencial, el trabajo disminuye y viceversa, ¿sí? Vean que es opuesto. Si Y2 es más grande que Y1, como se dibuja aquí, pues quiere decir que este valor va a ser negativo, ¿sí? Es decir, entonces y eso querría decir que, digamos, si vamos del punto A1 al punto A2, la energía potencial aumenta. ¿Por qué? Porque la altura aumenta y P vale constante. Entonces, al aumentar la energía potencial, el trabajo disminuye. ¿Por qué? Porque cuando vamos subiendo, ¿sí?, el movimiento o la trayectoria es opuesta a la dirección del peso. Por lo tanto, lo que vamos a tener es un trabajo negativo, como se observa de aquí,
¿sí? Entonces, cuando aumenta la energía potencial, el trabajo disminuye y viceversa. Otra energía potencial que es de interés es la energía potencial de un resorte. Entonces, en un resorte habíamos visto que el trabajo para ir desde un punto A1 hasta un punto A2 era 0.5 o 1 medio de la constante del resorte por la deformación al cuadrado del resorte menos 1 medio de K por la deformación al cuadrado del resorte. La primera es la inicial y la segunda es la final. Bueno, vamos a definir así como con base en esta expresión para el trabajo en la energía potencial gravitacional, definíamos la energía potencial gravitacional, en este caso en función de la expresión para el trabajo de un resorte, vamos a definir la energía potencial del resorte, ¿sí? Entonces el trabajo no es más que el cambio en energía potencial del resorte. ¿Y depende únicamente de qué? Depende, por supuesto, de la constante del resorte y nada más de las deformaciones inicial y final del resorte. Si nosotros aplicamos este concepto cuando el resorte, además de elongarse o contraerse, rota, es decir, mueve digamos, su eje, de todas maneras se aplica el mismo concepto, ¿sí? Esta sería la elongación x1, en este caso, y si el cuerpo está aquí y se elonga este resorte, nos interesaría nada más la elongación x2. ¿Sí? Si nosotros graficamos la fuerza interna del resorte contra x, contra la deformación del resorte, y suponemos que el resorte es lineal, es decir, que sigue una trayectoria f igual a k, que es constante por x, bueno, nos podemos dar cuenta enseguida que el área bajo esta curva es precisamente el trabajo realizado. Habíamos dicho que una fuerza es conservativa si el trabajo realizado para ir de A1 a A2 es independiente de la trayectoria seguida por la partícula. Y habíamos dicho también que el trabajo para ir de A1 a A2 no es más que la energía potencial, ya sea gravitacional, ya sea del resorte, en el punto A1, menos la energía potencial, ya sea de la gravedad, ya sea del resorte, o ya sea de ambas, en el punto A2. Entonces, también habíamos visto que si la partícula describe una trayectoria cerrada, entonces el trabajo es cero. Por lo tanto, EPA1, la energía potencial en A1 y en la energía potencial en A2, que coinciden, pues tiene que ser cero también, ¿no? ¿Sí? O sea, si la trayectoria es cerrada, pues el cambio de energía potencial es cero. En el caso de la gravedad, quiere decir que la altura de la partícula sobre nuestro sistema de referencia es la misma al principio que al final, por lo tanto es cero la energía potencial, el cambio de energía potencial. Y en el caso del resorte, lo que significaría es que la elongación es la misma al inicio que al final del movimiento. Por lo tanto, la energía potencial también es constante, por lo tanto su cambio es cero, que es lo que nos da esta ecuación. Si A1 y A2 distan una cantidad diferencial, se puede afirmar que el diferencial del trabajo no es más que el menos cambio de energía potencial. Fíjense que aquí lo que vemos es que el cambio de trabajo es igual al menos cambio de la energía potencial. Bueno, si nos manejamos en cambios muy pequeños, tendríamos que el diferencial de trabajo es, perdón, el menos diferencial de energía potencial. Ahora bien, como la fuerza es constante durante la trayectoria, o estamos suponiendo eso, entonces tendríamos que el diferencial de trabajo no es más que la componente X de la fuerza por lo que se movió en X, más la componente Y de la fuerza por lo que se movió la partícula en Y, más la componente en Z de la fuerza por lo que se movió la partícula en Z, y eso sería igual al diferencial de trabajo. Es decir, es la contribución de la fuerza en las tres direcciones. Sin embargo, la energía potencial no es constante durante la trayectoria.
Por lo mismo, nosotros podemos decir que el diferencial de energía potencial es lo que cambia la energía potencial cuando me muevo en X por lo que cambié en X, más lo que cambia la energía potencial cuando me muevo en Y por lo que me muevo en Y, más lo que cambia la energía potencial cuando me muevo en Z por diferencial de Z, ¿sí? Es decir, un diferencial lo estoy expresando en términos de diferenciales o de derivadas parciales. Y entonces de aquí sale inmediatamente que fx no es más que la menos parcial de la energía potencial con respecto a x, fy no es más que la menos derivada parcial de ep con respecto a y fz es igual a la menos derivada parcial de ep con respecto a z. ¿Sí? Quisiera insistir un poquito en esta fórmula de acá, es una fórmula clásica del cálculo diferencial, pero básicamente lo que estamos hablando es que el cambio de la energía potencial se compone de lo que cambia la energía potencial al moverse en X, eso es la derivada parcial de EP con respecto a X, ¿sí? Es nada más cómo cambia EP cuando me muevo en X por lo que me moví en X, más el cambio de EP cuando me muevo en Y por lo que me moví en Y, más el cambio de EP cuando me muevo en Z por lo que me moví en Z. Y por lo tanto la fuerza la podemos expresar de esta manera, ¿sí? De estas tres expresiones podemos decir que la fuerza es igual a menos, vamos a sacar el menos afuera, sería menos la derivada parcial de la energía potencial con respecto a X por el vector unitario en la dirección X más el cambio, digamos, Fx más Fy más Fz, donde Fx más Fy y Fz son estos términos de acá. Y con eso obtenemos cuánto vale la fuerza en términos vectoriales y en términos de la energía potencial. A esto de acá se le llama gradiente de la energía potencial. ¿Sí? Se define esta expresión como gradiente de energía potencial. Siempre que hablen de gradiente de una función, no es más que esto de aquí. ¿Sí? Es la parcial de la función con respecto a x por y, más la parcial de la función con respecto a y por j, más la parcial de la función con respecto a 7 por k. Eso es la definición de gradiente y se expresa de esta manera. Bueno, vamos a hablar de la conservación de energía. Habíamos visto anteriormente que el trabajo que desarrolla una fuerza para ir de un punto A1 a un punto A2 es igual al cambio en la energía cinética. ¿Sí? Sería la energía cinética en el punto final menos la energía cinética en el punto A1. Pero por otro lado, acabamos de ver que también el trabajo cuando vamos de A1 a A2 es igual al menos cambio en la energía potencial, es decir, la energía potencial A1 menos la energía potencial A2. Por lo tanto, la energía cinética A2 menos la energía cinética en el punto A1 es igual a la energía potencial en A1 menos la energía potencial en A2, que sería esta expresión. Reordenando términos, tenemos esta de acá, que lo que nos dice es que la suma de la energía potencial más la energía cinética en el punto A1 es igual a la suma de energías potenciales y cinéticas en el punto A2. Es decir, cuando una partícula se mueve bajo la acción de fuerzas conservativas, esto es importante, nada más sucede cuando nos movemos con fuerzas conservativas, la suma de la energía cinética y la energía potencial de la partícula permanece constante, ¿sí? Energía potencial más energía cinética permanece constante siempre y cuando únicamente actúen fuerzas conservativas. Veremos más adelante que una fuerza no conservativa, por ejemplo, es la fuerza de fricción. Bueno, a la suma de energía potencial y cinética le llamamos energía mecánica total. Y aquí hay varias reflexiones, varios comentarios que están sacados del libro de texto y que conviene plasmar en esta presentación. Lo que comentaba, si bien el peso de una partícula y la fuerza de un resorte son conservativas, no todas las fuerzas son conservativas. Por ejemplo, la fuerza de fricción es una fuerza no conservativa. Más adelante veremos cómo tratamos este caso. Entonces, el trabajo de fuerza de fricción, por ejemplo, no puede expresarse como un cambio de energía potencial.
¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo de la fuerza de fricción depende de la trayectoria seguida por su punto de aplicación y siempre es negativo. Es decir, si yo empujo una caja, la deslizo en una dirección, el trabajo realizado por la fricción es opuesto a la dirección del movimiento, entonces es negativo. Si yo ahora regreso la caja al punto original, la fricción también cambia de sentido porque siempre va a ser opuesta al movimiento y por lo tanto también genera un trabajo negativo. Entonces, a final de cuentas, voy a tener un trabajo total. Por lo tanto, la fuerza de fricción no es conservativa. Entonces, cuando un sistema mecánico tiene fricción, su energía mecánica total no permanece constante, sino que disminuye. Sin embargo, es importante, o sea, eso no quiere decir que la energía se pierda. Simplemente la energía mecánica es la que no se conserva, porque la otra parte de energía se transforma en calor, por ejemplo, o en otros tipos de energía, ¿no? En el caso de la fricción sería en calor. Y por lo tanto, la suma de la energía mecánica en este caso y de la energía térmica del sistema sí permanece constante. Es decir, la energía se conserva. Pero si tenemos, y entonces, si tenemos puras fuerzas conservativas, la energía mecánica es la única que actúa y esa se conserva. Cuando tenemos fuerzas no conservativas como la fuerza de fricción, la energía total se conserva, pero una parte de esa energía, de la energía mecánica, se transforma en energía térmica, ¿sí? Entonces, la suma de la energía mecánica más la energía térmica nos sigue dando la misma energía, pero la energía mecánica ya no se conservó, ¿sí? Disminuyó y se transformó en energía térmica, aunque toda la energía sí se conserva, ¿sí? Por ejemplo, hay otras formas de energía que pueden estar implicadas en un sistema. Por ejemplo, un generador convierte energía mecánica en energía eléctrica. Un motor a gasolina convierte, mediante la combustión, energía química en energía mecánica. Un reactor nuclear convierte masa en energía térmica, ¿sí? Energía térmica que eventualmente calienta el agua, que genera vapor y que se convierte en energía eléctrica, ¿sí? Entonces, sí hay transformaciones energéticas en diferentes procesos. Entonces, si se consideran todas las formas de energía, la energía de cualquier sistema se puede considerar como constante y el principio de conservación de energía sigue siendo válido bajo todas las condiciones. ¿De acuerdo? Lo único que se conserva, y quiero insistir en eso, lo único que se conserva cuando las fuerzas son conservativas es la energía mecánica. Si las fuerzas no son conservativas, la energía total se conserva, pero ya la mecánica no, porque parte de ella se transforma en otro tipo de energía.